Hechos 2, 41 al 42 dice así su palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El meteorólogo y matemático llamado Edward Lorenz, basado en un antiguo proverbio chino, postuló una teoría física muy controversial, pero a la vez real. Esta se llama el efecto mariposa. Así se llama. Y básicamente postula lo siguiente, que el aleteo de una mariposa en Sri Lanka puede provocar de alguna manera un huracán al otro lado del mundo, en Estados Unidos. Básicamente esa es la premisa. En rigor, pequeños cambios aparentemente pueden producir consecuencias totalmente divergentes o diferentes a las que de una manera objetiva se puede apreciar cuando algo ocurre. Hermanos, tenemos que ser reales, tenemos que ser claros. El mundo no es lineal, no hay una cosa lineal que se ve, sino que hay muchas variaciones que traen consecuencias y resultados diferentes. Tú puedes hacer lo mismo en muchas oportunidades y no necesariamente tener los mismos resultados de forma exacta, porque hay varios factores que pueden incidir en que haya o exista un cambio. El mundo no es lineal, el mundo es dinámico. La teoría del caos y justamente esto que postuló este hombre llamado el efecto mariposa nos muestra el mundo real. De hecho, este hombre era un meteorólogo y como ustedes saben, los meteorólogos tienen fama de no achuntarle nunca. Y no es porque ellos quieran fallar, sino que en rigor lo que sucede es que hay tantas cosas que pueden darse en un segundo, cosas que son variables, que no son constantes, que pueden generar grandes cambios. No sé si le ha pasado que ha escuchado durante los últimos meses, algunos días que dicen, se vienen precipitaciones para la región de Antofagasta. Y todos preocupándonos de que se nos va a pasar el techo, de que va a venir una aluvión, y Dios quiera que eso no ocurra. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Un sol resplandeciente y ni una nube. O sea, no es que los meteorólogos quieran equivocarse, es que hay ciertos factores que cuando produce, se dan, aunque sean pequeños, ínfimos, producen algo diferente. En estos días he estado enseñando a mi hija mayor matemáticas y no se ha tocado ver las famosas circunferencias, área, perímetro, no sé si se acuerdan algo de eso. Bueno, para sacar el área y el perímetro de una circunferencia se requiere un valor constante que se llama pi. Y pi es un número, se representó de esa forma, pero que es un número infinito, pero que normalmente cuando uno lo trabaja como 3.14. Esa es como la constante que uno establece. Pero cuando uno va a hacer un ejercicio para sacar áreas, perímetros en una calculadora que trae establecido el valor de pi, le va a salir un valor totalmente diferente al que usted hizo aproximando a 3,14. Va a salir básicamente un número muy similar pero distinto. ¿Por qué? Porque un pequeño decimal puede producir un cambio. Y eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Cuando la palabra de Dios irrumpe en el corazón de una persona o irrumpe en una iglesia, una cosa tan ínfima, tan pequeña, puede desencadenar un efecto tan grande, tan radical, tan constante y de una amplitud tan de tal proporción que incluso imagínense que algo que sucedió en una fiesta de Pentecostés hace más de 2000 años atrás nos tiene hoy en el 27 de julio, ¿o no? Del 2022, 24, ya estoy adelantado, quiero que sea a fin de mes. 24 de julio del 2022, hablando de lo que sucedió aquel día. Aparentemente no hubo, para los que estaban presentes, solo los que estaban en el lugar y pudieron observar esto, hubo algo que sucedió, pero para el resto de Jerusalén esta situación pasó verdaderamente inadvertida. Sin embargo, para esos hombres que estuvieron ahí esa mañana, pudieron ser transformados
y el día de hoy hablamos de lo que sucedió ahí. Ese evento, la venida del Espíritu Santo, fue la inauguración de una nueva etapa dentro de la manera en la cual el Espíritu Santo se manifestaba. En la antigüedad el Espíritu Santo siempre ha estado obrando. De hecho, Génesis capítulo 1 nos dice, versículo 2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas, dando a entender de alguna manera que estaba como empollando, como generando vida. El Espíritu Santo siempre ha obrado en la historia de la humanidad. De hecho, el mundo no llega a ser tan malo como podría potencialmente serlo, si no fuera porque el Espíritu Santo de alguna manera está reteniendo la maldad en el ser humano. Siempre ha obrado el Espíritu Santo, pero a partir de la obra consumada de Cristo, la ascensión la entronización de nuestro Señor, y luego de ello, la venida del Espíritu Santo, la labor que el Espíritu Santo realiza es distinta. Antes obraba de maneras que eran verdaderamente interesantes. ¿Cómo no recordar la historia de Sansón, cierto? Que lo que común se piensa dentro de la gente es que era un hombre musculoso, fornido. ¿Se imaginan a La Roca alguno? Como Sansón. Y siempre poderoso. Pero la Escritura es bien clara en decir que todas las veces que Sansón manifestó una fuerza sobrenatural, siempre dice, y el Espíritu Santo vino sobre él. O sea, no es que Sansón haya sido una persona fuerte y poderosa, sino que cada vez que el Espíritu Santo venía sobre él, le capacitaba con una fuerza sobrenatural para hacer ciertas cosas. Por tanto, su poder no estaba en su cabellera. Su cabellera representaba su consagración a Dios, su voto de nazareo. Pero el poder que venía sobre Sansón era cuando el Espíritu Santo venía. Pero el Espíritu Santo venía, lo capacitaba y luego se iba. Pero en esta fiesta de Pentecostés que estamos viendo, sucede algo totalmente diferente. El Espíritu Santo viene, pero ya no se va. El Espíritu Santo viene a morar dentro de la vida de los creyentes. Y esas personas que estaban ahí comenzaron a experimentar desde ese momento en adelante un cambio rotundo en sus vidas. Y que no solo se tradujo en sus propias vidas, sino que también en quienes le rodeaban. Y por eso es que el Espíritu Santo hoy sigue moviéndose y sigue haciendo cambios aparentemente insignificantes, pero que han transformado a personas, siendo totalmente alejadas de la voluntad de Dios, a fieles siervos de Dios. Tal es el caso del apóstol Pablo. Cuando Pablo es alcanzado por la misericordia de Dios, los cristianos a quienes él perseguía, a quienes él entregaba a las sinagogas para que fuesen castigados, le tenían temor. No creían que él se había convertido, porque como alguien que incluso en ese momento iba rumbo a la ciudad de Damasco con el propósito de entregar cristianos y llevarlos a la sinagoga para que los castigaran, ¿cómo ese hombre que iba en el camino a hacer eso ahora decía ser cristiano? La gente le tenía temor a Pablo. Pero había algo que ellos no entendían plenamente, y que es que cuando el Espíritu Santo obra en una persona, las cosas cambian. Las cosas cambian. Así que, amados, lo que vemos a partir de la venida del Espíritu Santo es algo que aparentemente es insignificante, pero produce un gran cambio. Es como el efecto mariposa. Ahora bien, en el contexto que estamos viendo, el Espíritu Santo vino, los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar. Y obviamente el Espíritu obró en la vida de los presentes. Muchos se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro qué tenían que hacer. Pedro le señaló el camino, le dijo: hay dos cosas que ustedes tienen que hacer. Y esas mismas dos cosas son las mismas que hoy toda persona debe seguir haciendo. Toda persona debe seguir respondiendo al mensaje del Evangelio de la misma manera. Arrepiéntanse y bautícense, que traducido en nuestro contexto tiene que ver con un mandato. O sea, sean obedientes. Queridos, eso es algo
que es claro. Eso no ha cambiado. Muchas veces se entiende que el mensaje del Evangelio tendría que ser distinto, tendría que tener elementos que le den frescura para hacerlo más atractivo, pero en realidad esto no es así. El mensaje que transforma, el mensaje que cambia, es el mismo, porque el Dios del mensaje es el mismo. El escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia y el mensaje tampoco cambia. Sin duda, la forma en la cual nos acercamos a las personas para presentar el mensaje del Evangelio va a variar. No hay una fórmula secreta para eso. El Espíritu Santo nos guía, somos usados por Él y predicamos. Sin embargo, el mensaje es el mismo. Y la respuesta ante el mensaje, la respuesta que trae salvación es esa. Se compungieron de corazón. Le dijeron: Pedro, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo. El creer evidentemente trajo a sus vidas el perdón de los pecados. Y vimos cómo Pedro luego de eso les dice y les habla de las promesas que ese mensaje traía a sus vidas. Promesas individuales, colectivas, promesas también generacionales, sus descendientes, pero también promesas geográficas. O sea, este mensaje se iba a expandir por todo el mundo y por eso es que a lo largo de todo el mundo el día de hoy se encuentran personas que han sido salvadas por la gracia de Dios y se han convertido en discípulos de Cristo. Ese pequeño evento, hermano, de la fiesta de Pentecostés nos trajo hasta aquí, ante estos versos, para hablar de eso, que pequeños cambios generan grandes resultados y que personas que eran de una manera, de pronto se convierten en discípulos de Cristo. Esta mañana vamos a hablar de 5 cosas que cambian en quienes son discípulos de Cristo. Pero como son tantas cosas, esta semana solamente vamos a hablar de 2 de ellas. Dios mediante, si nos da vida, estaremos la próxima semana hablando de las otras 3. Esta semana nos concentraremos solo en 2 de estas. Y estas son, en primer lugar, los discípulos reciben la palabra y obedecen. Y 2, los discípulos perseveran en la doctrina. Esos son 2 puntos que este pasaje nos muestra acá y que vamos a estar reflexionando esta mañana y la próxima semana, Dios mediante. Hay algunos pastores, teólogos que a lo largo de la historia han dicho que aquí, en estos pasajes, en estos versículos, se encuentran las 4 marcas distintivas de una iglesia. Las 4 marcas distintivas de la iglesia de Cristo. Y justamente eso es lo que nos vamos a encontrar. Vamos a ver en primer lugar que los discípulos son aquellos que reciben la palabra y la obedecen. Eso es lo primero. Acompáñenme por favor al versículo 41. Dice, yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas por si varía un poquito en lo que usted tiene en la Reina Valera. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hermano, la noche anterior, esas 3,000 almas estaban muertas en sus delitos y pecados. La noche anterior. Esa misma mañana, esas 3,000 personas, como otros miles que estaban reunidos en la ciudad de Jerusalén para aquella festividad, se creían que eran dueños de sus vidas. Creían que era suficiente una vez al año presentar sacrificios para que sus pecados fuesen cubiertos. Esas 3,000 personas habían llegado a ese lugar pensando que estaban bien y que esa fiesta de Pentecostés sería tal cual como las que probablemente habían experimentado antes. Pero después de ese evento, sus vidas fueron transformadas. Después de ese evento se convirtieron en discípulos de Cristo. En discípulos de Cristo. Y ese es el gran punto. Ahora, en estricto rigor, ¿qué fue lo que cambió en sus vidas? Aparentemente, por fuera, nada. Seguían siendo los mismos barbones de esa época, chascones de esa época,
con vestidos desgastados, puesto que no existía toda la industria textil que existe el día de hoy. Nada aparentemente de forma exterior había cambiado. Sin embargo, por dentro ellos habían sido regenerados. Habían nacido de nuevo. Habían pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Hay cambios que para la gente, hermanos, no son perceptibles, pero que son reales. Son reales. Y no hay milagro más grande que aquel que pasa de muerte a vida espiritual. De verdad, queridos, es algo que de pronto no puede ser tangible a nuestros ojos. Nuestros sentidos no lo entienden. A veces nos encontramos con algunas personas que conocemos desde hace años y nos informan que ahora conocen a Cristo y que le siguen. Y uno, qué bueno, qué bendición, ahora somos hermanos. Y esa es básicamente la postura que se tiene. Pero pocas veces nos sentamos a pensar qué fue lo que Dios hizo en esa persona. Lo que la cambió, lo que la transformó, lo que ahora está produciéndose en su vida, cómo el Espíritu Santo está modificando su ser para que deje de ser esa persona y paulatinamente comience a convertirse en la imagen de Cristo. Es algo imperceptible, pero es algo que comienza a suceder y el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de las personas. Y eso fue lo que estaba sucediendo ahí. A partir de ese momento, esas 3.000 almas comenzaron a cambiar su manera de conducirse, su apreciación de la vida, su cosmovisión de la vida. Empezó en un proceso paulatino de cambio constante. Llegaron ahí siendo simplemente judíos que amaban la ley judía, la tradición judía más que la ley judía, pero a partir de ese momento comenzaron a ser transformados. Las personas se engañan cuando piensan que seguir a Cristo no transforma su vida o que las deja de igual manera. Hay muchos que viven engañados creyendo que son cristianos, cuando en realidad sus vidas no han sido transformadas ni siquiera algo. De hecho, cuando uno habla de un cristiano, es como un término básicamente para decir una persona. No, es como un fulano, un cristiano. Se utiliza desde esa perspectiva de ese término. En Estados Unidos se emplea mucho el término nacido de nuevo, que uno podría pensar que es mucho más profundo. Alguien que dice, no, yo soy nacido de nuevo, es de una persona que es cristiana, pero en realidad encuestas que le han hecho a personas en Estados Unidos que se declaran como nacidos de nuevo, demuestran que el 40% de esas personas que dicen que nacieron de nuevo creen en la reencarnación. Hay mucha gente que cree, pero no cree realmente. Muchos creen que son discípulos de Cristo, pero en realidad no son discípulos de Cristo. Porque no puedes pretender ser un discípulo de Cristo y seguir siendo igual. Algo comienza a transformarse en tu vida. Algo comienza a cambiar. Y lo primero que este texto nos dice, queridos, es que lo que hicieron estas personas, versículo 41, fue recibir la palabra de Dios. Así que ellos recibieron la palabra de Dios. Esa expresión griega tiene la idea de reaccionar con gozo, favorablemente a algo, teniendo en cuenta que eso a lo cual yo estoy reaccionando es lo correcto. Eso significa responder. O sea, en estricto rigor, yo me encuentro con una verdad y asumo que esa es la verdad. No es simplemente recibir una cuestión superficial a lo que está haciendo alusión aquí. Está hablando de algo mucho más profundo. Queridos, recibir la palabra no es solo escucharla. Esta mañana y tal vez otras mañanas, o en otros lugares, o en redes sociales, o en alguna parte has escuchado la palabra de Dios tal vez. Pero recibir la palabra de Dios va mucho más allá de escucharla. Tiene que ver con reconocer que la palabra de Dios es la que te lleva y te muestra el camino correcto. Que la palabra de Dios es la verdad. Hoy se habla mucho de tu verdad. No, que esta es mi verdad. Y va alguien a hacer una declaración. Bueno, mi verdad es la siguiente. Y después llega otro y contradice todo lo que dijo y también dice, esto es mi verdad. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cuántas verdades hay? Esa es la característica de este mundo. El mundo de hoy
no cree en la verdad, sino en una verdad. Y el artículo definido, el, la, los, las, nos muestra algo exclusivo que se conoce, a diferente del indefinido. Cristo dijo que Él era la verdad. Hermanos, cuando nos encontramos verdaderamente con la palabra de Dios, alguien que la recibe es alguien que está reconociendo que esta es la verdad. Y que no solo es la verdad, sino que va a hacer algo por ella, en pro de ella. Eso es necesario. El Salmo 119, 105, que es el Salmo 119, es el salmo más extenso de toda la Biblia. Y es una oda a la palabra de Dios. Y dice el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Luz para mi camino. Recibir la palabra no es lo mismo que escucharla. Recibir la palabra es darle y atribuirle la autoridad que ésta tiene para iluminar tu proceder, para iluminar tu camino. Esa es la forma. Y nosotros debemos darle la autoridad que verdaderamente ésta tiene. Eso es lo que hicieron los discípulos. Dejaron de ser desobedientes y comenzaron a tomar la palabra de Dios con otra actitud. Hermanos, nosotros no podemos el día de hoy ver la Biblia tan solamente como un libro sagrado. Tan sagrado que ni siquiera nos interesa su contenido. Porque eso es lo que muchas personas experimentan. Tú le preguntas, ¿qué es la Biblia? No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Ah, muchos. No puedes de verdad haber recibido la palabra, como dice acá, que los discípulos lo hicieron, y apreciar o despreciar más bien su palabra. No podemos simplemente ver la Biblia como consejos sabios para nuestra vida. No. Hermanos, debemos ver la Escritura como nuestra hoja de ruta, como el mapa que nos conduce hasta donde Dios nos está llevando. Esa es la palabra de Dios. Debemos entender que tiene órdenes directas para nosotros y que estas tienen que ser obedecidas. No son sugerencias. No son sugerencias. Pero en nuestra época, la visión que se tiene es eso. Tomo lo que me sirve y lo que no. Mal emplean ese famoso pasaje de Pablo, los tesalonicenses, escudriñarlo todo y retener lo bueno, y solo retienen aquello que les conviene. He conocido personas que se aprenden versículos de la Biblia para enrostrárselo a otras, pero no para aplicarlo en sus propias vidas. Cuando leen la Biblia, dicen, oh, esto está hablando de mi mamá. No, mi hermano. No, el vecino. Pero nunca es para ellos. Nunca es para ellos. Esa no es la verdadera forma en la cual alguien que está siguiendo a Cristo, siendo un discípulo de Cristo, piensa o recibe la palabra de Dios. No, un detalle del texto que no aparece en nuestras versiones en español y que está en el griego, es que esta expresión comienza diciendo lo siguiente, literalmente, alegremente recibieron la palabra de Dios. O sea, ninguna versión, por lo menos de las más tradicionales, señala o añade esto que en el texto griego aparece, alegremente. O sea, ellos no recibieron la palabra simplemente como reconociendo la autoridad o la verdad que estaba en ella, sino que aparte su actitud frente a la palabra de Dios fue con alegría. Alegremente, está ligado al gozo. La pregunta, hermanos míos, es, ¿eres realmente un discípulo de Cristo? ¿Estás siendo un discípulo de Cristo? Súper fácil hacer el análisis a la luz de esto. Pregúntate a ti mismo. ¿Recibes con gozo la palabra de Dios como instrucciones para tu vida? ¿Como ordenanzas para tu ser?
¿Verdaderamente esa es la forma en la cual recibimos la palabra de Dios? ¿Te es una carga la Biblia? ¿De verdad? Oh, qué terrible, tremendo libro. No puedo con él. ¿Te es una carga leer? ¿Te es una carga reflexionar en la palabra de Dios? ¿Tienes cosas más importantes que hacer que de pronto calmarte? Ni siquiera que dejes de hacer lo que estás haciendo, sino que tu mente, mientras haces algo, la puedas enfocar en reflexionar en la verdad de Dios. ¿Reemplazas tu tiempo de reflexión por otras cosas realmente intrascendentes? Queridos, la relación del verdadero discípulo de Cristo con las Escrituras es una relación de amor y deseo. De amor y deseo. El Salmo 63:1, el salmista dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Ese es el deseo, ese es el sentir de quien verdaderamente desea conocer más de Dios y desea estar más cerca de Él. Por ende, con estas cosas que hemos señalado, podemos concluir una que otra cosa. En primer lugar, no se puede ser un discípulo del Señor sin conocer su palabra. No se puede. Tú puedes ser un cocinero sin cocinar. Puedes ser un maestro sin enseñar. Puedes ser músico sin tocar. De la misma manera, tú no puedes ser un discípulo de Cristo sin seguir las enseñanzas de tu discipulador. ¿Quién es Cristo? No se puede. Totalmente contradictorio. No se puede ser un discípulo de Cristo sin por lo menos conocer su palabra. En segundo lugar, no se puede ser discípulo del Señor sin desear recibir esa palabra. Porque hay muchas personas que pueden conocer algo de la palabra de Dios, pueden tener ciertos elementos, claro, informativos, llamémoslo así. Pero nunca olvidemos esto: el discipulado del Señor Jesucristo no busca informar, sino formar. Él no nos quiere dar información, Él quiere transformarnos. Y eso es lo que Él hace por intermedio de su palabra. Tú puedes conocer, saber algo de la palabra de Dios. Muchos dicen: yo fui a una escuela de monjas, a un colegio de curitas, estudié en los salesianos, no sé, Don Bosco, etc. Pero no por eso, porque sabes algo tú eres un discípulo. No, porque un discípulo no solo debe conocer lo que su maestro dijo, sino que también debe anhelar, desear, recibir lo que esa palabra ha enseñado. Algunas versiones en este pasaje dice que ellos acogieron su palabra. Acoger, la hicieron propia, la hicieron habitar. Llegó. Lamentablemente, hay muchos quienes piensan que no necesitan la palabra de Dios. En serio. Solamente se conforman con el pancito de vida. Tienen al centro de su mesa o en algún mueble en su casa, no sé si ustedes los conocen, el pancito de vida. Una cosita, una cajita con varios papelitos que tienen un versículo de color, ¿sí? De distintos colores. Bueno, para muchas personas, yo me acuerdo cuando pequeño haber visto personas que decían: oye, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir? Tomaban un papelito, lo leían y era básicamente el horóscopo del día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, decía. Y listo, no hay mayor necesidad de la palabra de Dios porque Dios ya me dijo que todo lo podía, así que súper bien. Confío en Él, lo puedo hacer todo. No, hermanos. No puedes crecer, no puedes ser discípulo de Cristo con pancito de vida. Ni tampoco solamente oyendo sermones por YouTube o Reels de Instagram, donde sale alguno que otro diciendo alguna tontera. Hermanos míos,
No, el discípulo de Cristo es aquel que ama su palabra. Es aquel que desea conocerla para ser transformado por medio de ella. Muchos dicen, pero la letra mata. Y sacan totalmente de contexto lo que el apóstol Pablo dice cuando se está refiriendo a eso. Ahora bien, ciertamente nada sacamos con escudriñar la Biblia sobre texto de saber más. Si anhelamos de verdad conocer la palabra de Dios, eso tiene un propósito, y ese es el ser transformados por medio de esta. O sea, si tu deseo es conocer de la Biblia para saber más que los demás, déjame decirte que estás en camino a la destrucción. Porque la Biblia es clara, el que se enorgullece, ¿qué le pasa? Dios lo deja caer. Los soberbios no están cerca de Dios, los soberbios están lejos de Dios. De manera que si el deseo de conocer la palabra de Dios es simplemente algo intelectual para saber más, para poder responderle a alguien, la verdad es que está totalmente fuera de lugar. La palabra de Dios es para que tú seas transformado. La palabra de Dios es para que ajustes tu vida conforme a ella. Es un espejo. Es un espejo que te dice, esto es lo que es Cristo, para que tú te mires a ti mismo y digas, esto es lo que soy yo. Esto es lo que soy yo. El reflejo de la palabra de Dios es la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Cuando tú con un corazón humilde buscas a Dios, reconoces la palabra de Dios como tal. Tú no tienes la actitud de aquel hombre religioso que según la parábola de nuestro Señor Jesucristo había subido al templo y que justo al lado de él había un publicano. Publicanos eran aquellos que eran considerados traicioneros de la patria, puesto que le cobraban impuestos a usura a sus propios parientes, familia, amigos, a la gente de su propia nación. Dice la parábola del Señor Jesucristo que estaba este hombre religioso, falso religioso, y estaba el otro. Y este oraba y oraba consigo mismo, Señor, gracias te doy porque no soy como este que está acá. Mientras que el otro hombre, que era un pecador, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, que soy un pecador. Es el texto que Dios miró con agrado a aquel que se arrepentía y se consideraba como un pecador. Cuando tú te expones ante la majestad de Dios, tú te das cuenta de tu debilidad, tú te das cuenta de tu flaqueza y de ninguna manera te enorgulleces. Y tú sientes un hambre mayor por la palabra de Dios. El Salmo 48, el salmista dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Podemos nosotros decir esas palabras en nuestras vidas. En el Salmo 119, 72, dice, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Sin embargo, nuestra mente está enfocada muchas veces más en cómo generar, cómo producir monedas de oro y de plata que en la ley de Dios. ¿Qué es mejor? Hermanos queridos, es necesario que entendamos que necesitamos y que debemos amar la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 97 dice, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. ¿Cuántos pueden decir eso? Todo el día ella es mi meditación. Ahora, usted bien podría decir, pero pastor, es cierto,
La Biblia habla de que necesitamos, pero la verdad es que yo soy malo para la lectura, no me gusta mucho, como que me duele la cabeza, tengo problemas en los ojos. Muchas personas tienen problemas realmente con esto, no le entra, digamos, de alguna manera, por medio de la lectura, el conocer y profundizar más en la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Leer la Biblia y estudiar la Biblia es muy distinto a vivir la Biblia. Se requieren, sin duda, necesitamos leer la Biblia y necesitamos estudiar la Biblia. Pero no olvidemos que la lectura más allá no es tan importante. ¿Por qué? Porque hay otros medios que la palabra de Dios también nos muestra, que son necesarios para la edificación. En el tiempo de los apóstoles que estamos viendo acá, ¿ustedes creen que todos tenían su Reina Valera tapa de cuero, de estudio, con concordancia bíblica, con mapa atrás en la tapa? ¿Ustedes creen que la gente en ese tiempo tenía eso? ¿Cómo aprendía y cómo era discipulada la gente en aquel entonces? Si no todos tenían una Biblia para poder leerla. Por medio de oír la palabra de Dios. Y en ese tiempo se daba la lectura pública. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la lectura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se leía públicamente la Biblia. No todos tenían, no había imprenta, y mucho menos smartphones. Entonces uno tenía el rollo y lo leía. Y reflexionaban en cuanto a eso. Por tanto, la forma en la que la gente reflexionaba en la palabra de Dios era escuchando. Y más que leyendo. Más que leyendo. Y la enseñanza, la exhortación. La lectura pública y la predicación de la iglesia local era una forma en la cual ellos estaban siendo discipulados. Insisto, no estoy diciendo que no lean la Biblia, por favor, léela. Tiene que leerla, evidentemente. Pero si a usted le cuesta más y retiene de otras formas, no se sienta con ese pesar, tengo que leer la Biblia. No, hay formas. La gente no tenía acceso a lo que nosotros tenemos hoy. Hoy tenemos la gran bendición. Si te cuesta leerla, escúchala. Hay millones de maneras de hacerlo. ¿Usted pone YouTube solamente para buscar ranchera? No creo. Use YouTube para cosas buenas también. Usted pone Biblia hablada y le va a aparecer un montón de versiones, la que quiera. Spotify lleno. Incluso las aplicaciones de la Biblia hoy en día, las que usted puede descargar gratuitamente en su teléfono, tienen hasta modo de Biblia en audio que le leen. El otro día las niñas me mostraban. Lo importante es que usted escuche la palabra de Dios, medite, reflexione y aplique. Medite, reflexione y aplique, porque un discípulo de Cristo ama la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Eso es tan importante. En tercer lugar, no se puede ser discípulo del Señor si no obedezco la palabra de mi Señor. No se puede, evidentemente. No se puede ser un discípulo del Señor si no obedezco la palabra del Señor. El versículo 41 dice que un discípulo verdadero obedece. ¿Cómo? Y lo vamos a ver. Dice que se bautizaron. Cuando ellos le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué hicieron ellos? Arrepintieron y se bautizaron, es decir, obedecieron. Un discípulo real de Cristo obedece. Obedece. Y el Señor Jesús en su enseñanza muchas veces habló de esto. En Lucas 11:28, por ejemplo, Él dice, al contrario, Jesús les contestó, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y yo lo he explicado antes, guardarla no significa esto. Guardar la palabra de Dios, hermano, no significa que usted abre su velador o mesita de noche, como lo dicen en otros países, y deja la Biblia adentro y la cierra. Yo guardo la palabra. Qué literal, ¿no? Eso no es guardar la palabra, hermano. Guardar la palabra tiene que ver con atesorarla, con darle el valor que ésta tiene. El Señor Jesús dijo esto. Escuchen bien. Si ustedes me aman,
guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. Juan 14:15. Tristemente, ¿qué es lo que vemos? Lo he visto, yo mismo lo viví. Te amo más que a mi vida, más yo te amo. Y un rebelde de porquería, conociendo la palabra de Dios, diciéndole a Dios que lo ama, y el muy patú, desobediente y rebelde. Amar la palabra, amar a Dios, es guardar, es poner por obra. No es decir te amo. Esposos, ustedes que están casados con mujeres piadosas, ¿es suficiente con decirle a su esposa que lo ama? ¿O su esposa espera algo más que usted le diga que le ama? Hermanos, no me miren, por favor. Esposos, estoy hablando. ¿Se conforman con que usted le diga que lo ama? No. Hace. Mamá, demuéstralo. Eso es. Si tú amas a Dios, tú guardas su palabra, te sujetas a ella, la pones por estima, por alta estima. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nada sacamos con decir, Dios mío, te amo, eres lo primero, eres lo más importante, yo te amaré por siempre. Y todas esas canciones románticas que le cantamos a Dios, que quedan en eso, en canciones románticas, porque a la postre, si no amamos a Dios, o sea, si no guardamos los mandamientos, si no nos disponemos, no nos arrepentimos delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a seguirte, en realidad es pura mentira, puras palabras vacías, puras promesas. Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que ustedes oyen, no es mía, sino del Padre que me envió. Si nosotros no amamos a la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios. Estamos rechazando a Dios. Hermanos, la Biblia no es un artilugio de la suerte ni un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios nos da su palabra para que la obedezcamos. Para que la obedezcamos y vivamos por ella y en ella. Muchos tienen en sus casas la Biblia abierta en el Salmo 91 o el Salmo 23. La tienen, la hoja amarilla. La tienen como un adorno. Pero Dios no nos dio su palabra para tenerla como adorno, querido. No para tenerla como un amuleto, como un fetiche, como alguna cuestión de ese tipo. No. Él nos dio su palabra para darnos plenitud. Él nos dio su palabra para que le conozcamos por intermedio de ella, para que lo obedezcamos. En ese sentido, lo que hicieron esas 3,000 personas a la hora de bautizarse fue obedecer. Obedecer. Le dijeron, bautícense, y ellos se bautizaron. Obediencia. El bautismo obviamente es una señal de obediencia, pero también es la identificación con Cristo. Quien se bautiza se identifica con Cristo en su muerte y también en su resurrección. Pero la recepción correcta a la palabra de Dios, hermanos queridos, siempre, siempre, siempre es la obediencia. Que fallamos, lógico, pero si nuestra determinación no está en querer obedecer a Dios y su palabra, honestamente no somos discípulos del Señor. ¿Qué significa ser cristiano? Hechos capítulo 11 significa ser discípulo del Señor. Porque en Antioquía le llamaron cristianos por primera vez a los discípulos. Alguien que no sigue a Cristo no es un cristiano. Alguien que no es un discípulo de Cristo no es un cristiano. Porque el que sigue a Cristo sigue su palabra, la guarda. Salmos 119, verso 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. De todo corazón. Salmo 119, 163. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley.
Un discípulo de Cristo sabe que el camino no es fácil, porque obedecer a Dios y su palabra, queridos, no es fácil. Un discípulo sabe que debe morir a sí mismo, que debe morir a su voluntad, a sus deseos, a sus expectativas. Pues el Señor dijo que así era la cosa. Lucas 9:23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz día por medio y sígame. ¿Dice eso el texto? Tome su cruz cada día y sígame. Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que morir a ti. Hermanos, tenemos que morir a nosotros. Porque como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, es necesario que entendamos que estos discípulos no se dejaron, estos 3,000, no se dejaron llevar por la emoción del momento. Pedro no dijo, ¿cuántos quieren esta noche pasar aquí adelante? Hacer un compromiso con el Señor. No dijo eso. No le dijo a los ujieres que pasaran adelante para hacer palos blancos, para que la gente indecisa pase también. No. No les maquilló el mensaje diciéndole, ¿cuántos han venido esta noche rotos? Pase adelante. Pedro les dijo, ustedes crucificaron al Señor, pero Dios lo exaltó como Cristo y Señor por sobre todo. Estos 3,000 que se bautizaron estaban claros a lo que venían. Ellos sabían que estaban entrando por la puerta estrecha, por el camino angosto, la tenían clara. Pero hoy la Iglesia de Cristo intenta tener los mismos resultados cambiando el mensaje. Recuerdo en la antigüedad las cruzadas evangelísticas de Billy Graham. 5,000 personas recibieron a Cristo en esta cruzada. Amén, aleluya. ¿Y qué evangelio recibieron? El evangelio que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y ese tipo de cosas. Estos 3,000 no fueron movidos por la emoción. No bajaron las luces ahí en la plataforma y tiraron humo y el apóstol Pedro se puso a tocar el piano de fondo para generar una atmósfera. Esto no fue así. Ellos fueron confrontados con la verdad. Ellos fueron 3,000 almas, más o menos, dice. Ni siquiera eran 3,000, probablemente eran más. Pero 3,000 personas que se compungieron ante el mensaje del Evangelio y decidieron seguir a Cristo, desde la perspectiva humana, evidentemente. Ellos se comprometieron a seguirle y ellos se hicieron parte de la iglesia de Jerusalén. Ellos no fueron engañados con un mensaje superficial, no. Ellos tenían todo claro, porque el evangelio que se les predicó era el correcto. Pero el Espíritu Santo convenció esos corazones de pecado y por esa razón ellos se añadieron a la iglesia. Ellos se añadieron a la membresía de la iglesia. Tremendo. ¿Cómo vemos la iglesia hoy en términos generales y cómo vemos cómo el Espíritu Santo se movía en ese tiempo? Cuando el Espíritu Santo hace las cosas, las hace bien. Y esos 3,000 fueron transformados. Esos 3,000 probablemente, uno que otro habrá desertado en el camino, pero probablemente 5 años después, en un culto, estaban los mismos. Pero eso no es una realidad que pasa dentro de las iglesias hoy. Para que reflexionemos, para que meditemos.
Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que está totalmente concatenado, hermanos. Es que los discípulos perseveran en la doctrina. Versículo 42, primera parte. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La Reina Valera dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando uno escucha esa palabra, hay quienes le da urticaria. Doctrina. Como una cuestión que no es tan agradable. Es como una cuestión que no es necesaria, tal vez. Pero aquí dice el texto que lo primero que hacían, o la primera evidencia de esta iglesia llena del Espíritu Santo, era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hermano, la doctrina es importante, la doctrina es esencial, porque doctrina significa en rigor enseñanza. La doctrina es lo que creemos y vivimos conforme creemos. Cuando mi doctrina está errada, la forma en la cual vivo está errada. Por eso es relevante. Y lo primero que vemos acá es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy en día, los mismos que dicen que la doctrina no es importante son aquellos que manipulan como quieren a la gente que va a sus congregaciones. Pues no, la doctrina no es importante, no. Lo que importa es el mover del Espíritu Santo, dicen, como si hubiese una dicotomía entre el mover del Espíritu Santo y la palabra. ¿Qué estamos viendo acá? El Espíritu Santo trajo una cosecha de 3.000 almas. ¿Y cuál fue el resultado? Todos perseveraban en la doctrina. O sea, no hay una dicotomía acá. No es que la palabra genera algo intelectual y que no deje mover el Espíritu. No, todo lo contrario. Ambas van de la mano. El poder de la palabra de Dios va de la mano con el poder del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La herramienta que usa el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por lo tanto, la doctrina es importante, es fundamental. Doctrina significa enseñanza. Muchos dicen, yo no quiero doctrina, yo quiero a Jesús. Pero no puedes querer realmente a Jesús si no quieres lo que Él enseñó. No puedes. No se condice lo uno con lo otro. Otros dicen, no hablemos de doctrina porque la doctrina divide, pero obvio, si esa es la idea de la doctrina. Dividir de lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, hay cosas que son centrales, medulares del Evangelio. Y hay cosas que son periféricas, que no son tan relevantes y que no vale la pena, honestamente, perder la comunión con otros hermanos porque piensan en algunas cosas que no son relevantes de otra manera. Pero hay cuestiones que son claras. O sea, si alguien viene a decir, no, la Trinidad la inventó Atanasio, eso es mentira. El que no cree en la Trinidad no es cristiano y punto, no se junte más con esa persona. La doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial. Es esencial porque es bíblica. Le van a decir, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sí, tampoco aparecen un montón de otras palabras. Teología no aparece en la Biblia, por ejemplo. Y así un sinnúmero de otras palabras que usamos y que no están. Eso es algo medular. Si alguien no cree en la Trinidad, no cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios en esencia y tres en personas, esa persona no es cristiana. Yo no puedo tener comunión con alguien que piensa así. Pero si alguien cree, no sé, de pronto, que el Señor Jesucristo viene, después el arrebatamiento, 7 años más, y la cuestión, y todo, la hecatombe, y todo eso, esos no son razones para no tener comunión con los hermanos. Son cuestiones secundarias. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, la doctrina de Cristo, que estamos hablando acá, es normal, probablemente lo que se está refiriendo a la doctrina que ellos, eran lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. ¿De qué había hablado el Señor? Del reino de Dios, de la salvación, de su persona. De eso enseñó Él. Eso era la doctrina apostólica en ese tiempo. Hermanos, un discípulo debe ser enseñado en la doctrina. Los apóstoles
enseñaban la doctrina que ellos habían recibido del Señor. Pero es necesario ceñirnos a la doctrina apostólica, no a cualquier doctrina. Hay uno en México que dice que el Espíritu Santo es mujer y le canta madre. ¿Es que el Espíritu Santo es mujer? Eso es doctrina de demonio. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Por tanto, la doctrina es importante. R.C. Sproul dijo, la primera señal de una iglesia llena del Espíritu es aquella en la que las personas llenas del Espíritu no huyen de las Escrituras y buscan un sustituto para ellas, sino que son impulsadas a ellas para tener sus vidas espirituales enraizadas y cimentadas en la palabra de Dios. El texto dice que ellos perseveraban. La idea de perseverar es estar firmes, continuamente siendo instruidos por la enseñanza apostólica. Eso era. La instrucción es parte fundamental del crecimiento en el discipulado. Es necesario, no hay discipulado sin enseñanza. Por lo mismo es que aquellos que están recién comenzando la fe necesitan ser instruidos y discipulados en la palabra de Dios. Un pastor antiguo llamado John Stott dijo, una iglesia viva es una iglesia que aprende. Una iglesia viva es una iglesia que aprende. Hermanos míos, ahora bien, lo que vemos acá es que pese a que Dios salva e instruye a cada uno, dice que en esa oportunidad se añadieron 3,000 personas a la iglesia y ellos eran enseñados en la doctrina. Y esto nos da un principio importante. Tú puedes ser salvado, pero tú necesitas ser parte de la iglesia. Se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y eran enseñados en la doctrina de los apóstoles. Por eso la iglesia no es simplemente una institución creada por el hombre. Es lo que Dios formó y Dios dejó para el crecimiento y desarrollo de quienes son discípulos del Señor Jesucristo. La iglesia es importante. La iglesia es importante. No se puede aprender solo, se persevera en la doctrina que el Espíritu Santo guía a través de la palabra, pero por medio de la iglesia. Ahora, esta doctrina, ¿cómo era? Bueno, una doctrina cristocéntrica, evidentemente. Hablaba de Cristo, magnificaba a Cristo. No hablaba del hombre, no magnificaba al hombre. No le decía, Dios tiene un plan maravilloso para ti, descubre el campeón que hay en ti, todas esas cosas. No decía eso. El mensaje decía otras cosas. Exaltaba a Cristo como Rey y Señor. La gente se sujetaba a su señorío. Por eso es que 200 años más tarde, cuando venían las persecuciones, les preguntaban a algunos, yo les explicaba, lo he contado anteriormente. A uno lo agarraron y le dijeron, dentro del contexto de las persecuciones, ¿cómo te llamas? Y él dijo, yo soy cristiano. ¿De dónde eres? Yo soy cristiano. ¿Dónde naciste? Yo soy cristiano. La respuesta a todas las preguntas que le hacían es, yo pertenezco a Cristo. Yo sigo a Cristo. ¿Cómo ellos tenían esa firmeza? Porque conocían a su Señor. Hoy hay muchos que dicen ser cristianos y no conocen tristemente al Señor. Por tanto, amados, el llamado es este. Si somos verdaderamente discípulos, amaremos su palabra, guardaremos su palabra y seremos instruidos en su palabra. Y el Espíritu Santo obrará poderosamente en nosotros, nos transformará, nos usará. Pero es por medio de su palabra. Si tú no amas la palabra de Dios, tú estás perdiendo tu tiempo. Porque tienes una falsa religiosidad. Así que, amados míos, el Señor Jesucristo vino a este mundo a proclamar el Evangelio, a enseñar y a servir. Y tú has sido llamado también a ser instruido, por tanto debes amar la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús vino a entregar su vida, pero también la vida que Él nos vino a dar, hoy crece dentro de nosotros por intermedio de su palabra.
En Juan capítulo 6, versículo 63, el Señor dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él se entregó por nosotros, pero vive y nos vivifica y nos transforma al día de hoy por medio de su palabra. Amados, amemos la palabra del Señor. Atesorémosla como realmente es, porque esa es una evidencia de que verdaderamente somos discípulos del Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios.